Bueno, vamos a hablar sobre la información que ha conmocionado a la comunidad hace una semana, un poco más de una semana atrás, ¿no? Sí. Cuando se conocía el veredicto por el homicidio de Romina Aguilar, en donde se le dio la absolución por el beneficio de la Ujú. duda a Diego Lorenzetti, y los otros dos imputados fueron condenados a prisión, a 22 años de prisión. Y bueno, tuvimos, por supuesto, tuvimos un contacto con Diego Lorenzetti para que nos comentara cuál era su apreciación hoy en día, después, ¿no?, de haber estado más de 4 años detenido, y ha quedado en claro y se ha manifestado, ¿no?, en este juicio que finalizó, que bueno, no tenían pruebas para detener a Diego Ujú. Lorenzetti. Vamos a escuchar esta primera parte del contacto que tuvimos con Diego Lorenzetti. A ver. Escuchemos. No, todavía no me puedo acomodar. Todo es raro. A cada lugar que voy yendo me van pasando cosas nuevas. Y igual que cada rinconcito de la casa es ver a Romina. Entonces, bueno, me tengo que ir adaptando a eso. Y soy medio reacio a los psicólogos, pero voy a tener que pedir ayuda psicológica porque no, por momentos escucho las puertas, los ruidos, los gritos, entonces, pero de a poco me voy acomodando. Fuiste a tu casa donde vivías con Romina, estuviste ahí, por eso estás contando todo esto. No, no, la casa donde pasó el hecho la tuvimos que vender, pero tengo todos los muebles en la casa de la Calera, Bien. donde yo vivía con ella. Eh, Así que, bueno, aguantar, aguantar, ir despacito y sin apuro. ¿Consideras que se hizo justicia, Diego? Sí, 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 en principio sí. Y sí, la condena que les dieron, en lo que contempla el Código Penal, le dieron casi el máximo de lo que es un homicidio simple, que es 25 años el máximo. Le dieron 22. ¿Qué pensás de ellos, digamos? ¿Creíste siempre que eran los que mataron a tu esposa? Uno sí, uno sí. El otro no. El otro no. ¿El autor material, Vilches, decís que sí? No, no, para mí no. Pero bueno, fue juzgado, habrá tenido algo. Me enteré que estaban por apelar a la... Porque mucho no se lo nombró en el juicio. Eh, para mí fue el otro. ¿El Siempre. brasilero? ¿El Sí, que conocías? sí, siempre. Siempre me enteré bien, bien, porque en la cárcel vos sabés todo, te enterás de todo. Y ni en la cárcel lo nombraban al otro. Y sí a él. Y él conoció, justamente, si vamos a la hipótesis del robo, es normal que cuando la víctima te conoce, te maten. Ahora, Diego, te dieron la absolución, pero por el beneficio de la duda, o sea, las pruebas no alcanzaron. ¿Qué te explicó el abogado con respecto a esta situación? No, no, lo único que alcancé a hablar en el penal con él era que había quedado libre de culpa y cargo y que probablemente iba a salir el titulado bajo el beneficio de la duda. Pero nunca hubo prueba, nunca, nunca. ¿Por qué crees entonces que mataron a Romina? Digamos, el crimen por encargo, no hubo prueba de eso, quedó evidente en el juicio. Sí, nunca hubo nada, nunca hubo nada. Y de hecho en la investigación quedó plasmado en el juicio que la hipótesis más firme la tenía Federico Vilche, creo que era el policía, que dio precisiones, o sea, creo que fue el policía que mejor declaró.
y bueno, nunca lo dejaron afuera a Vilche. Vilches habló de una hipótesis de un robo, ¿no? Sí, y dio precisiones y todo, del seguimiento, el informe, todo, presentó todo a la justicia. Entonces, la teoría mía siempre era que no habían podido completar, la abordaron antes de que ella termine de completar la salida de la casa. Claro, porque era una rutina la que ella hacía todos los días para irse a la escuela, ¿no? De los jueves y los sábados, más que nada, porque los jueves iba a la tarde, entonces la camioneta siempre estaba afuera. Pero los sábados era habitual la misma rutina siempre. Entonces ella salía, terminaba su recorrido saliendo por el frente de la casa, no por el costado, por el frente. Y bueno, no le precisaron bien ese dato. ¿Por qué crees que la investigación de repente se direccionó hacia vos, hacia tu presunta culpabilidad? Quizás ahora eso es lo que quiero hablar con Rosales y con Vilche. Me encantaría tomar un café con ellos dos, porque no le guardo ningún rencor. Para mí, ojalá Dios los ayude mucho y poder preguntarle quién los mandó. ¿Crees que alguien los mandó? Y totalmente, porque a la jueza le vendieron pescado podrido. ¿Crees que esto está relacionado con la política, como se dijo al principio? Y no sé, ya te digo, me gustaría hablar con ellos dos y no tendría pelos en la lengua si me lo dicen, de decir de dónde vino. Pero bueno, no sé si ellos tampoco tendrán la suficiente autocrítica para sentarse conmigo. O sea, yo soy muy autocrítico y no tengo problema de decir las cosas. Por eso Bueno, estábamos escuchando esta primera parte de la nota que le hacíamos a Diego Lorenzetti, ya en libertad, después de haber estado más de 4 años preso. Y bueno, en este desarrollo que se ha producido del juicio oral y público, ha determinado el tribunal absolverlo por el beneficio de la duda. Claro. O sea, el tribunal no resuelve que sea culpable o inocente, manifiesta que hay dudas, y esta es una instancia en la que debe haber certeza sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, ¿no? Claro. Por eso esta figura del indubio pro reo, que es la duda en el juicio, la duda en cuanto a las pruebas que no alcanzaron, juegan, ¿no?, a favor del imputado y consigue la libertad Diego Lorenzetti. No así los otros dos implicados. Recordemos que estaba Leandro Vilches, indicado como autor material del homicidio de Romina Aguilar, y Edivaldo de Oliveira Pereira, más conocido como el brasilero, quien conducía la moto que utilizaron de transporte para cometer el ilícito, ¿no? Ahí escuchábamos a Diego Lorenzetti. Él sostiene hoy en día, porque al principio de la investigación él sostenía una hipótesis de tinte político, ¿no? Recordemos que hasta llegó a indicar a un político reconocido de La Calera como responsable, ¿no? Pero bueno, hoy manifiesta que pudo haber sido un robo, ¿no? Y bueno, que terminó con la muerte de su esposa. Bueno, lo que parece es que robo al final no hubo, fue solamente la muerte de Romina. Claro, lo que manifiestan el abogado y Diego Lorenzetti es que no alcanzaron a robar porque, bueno, los vecinos fueron alertados por los gritos
y por toda esa situación que se vivió antes del homicidio de Romina Aguilar, porque recordemos que hay una vecina que vive al frente, claro, que fue quien declaró que la vio a Romina que era perseguida, apuntada por un arma, por un delincuente, y que ella pudo ver cuando le pegaron el tiro, ¿no? Que le da muerte. Desde la defensa y desde Diego Lorenzetti consideran que ella no terminó de hacer el recorrido y bueno, no, digamos, al final no consiguieron el robo y como conocía, digamos, a uno de estas personas, la mataron. Esa es la hipótesis que sostiene, ¿no? Diego Lorenzetti y su abogado Marco Juárez. Y bueno, el tribunal, como les decía al principio, no ha considerado que no hay certezas ni de la culpabilidad ni de la inocencia. O sea, hay una duda ahí de por medio que finalmente le da la libertad a Diego Lorenzetti. Claro. Bueno, hay una segunda parte, ¿no es cierto? Sí, hay una segunda parte que, bueno, hablamos de otras cosas, de su vida de hoy, de cómo va a salir adelante, si tiene aspiraciones políticas. Escuchen. ¿Tenés algún temor ahora que estás en libertad? No. Porque estuviste detenido sin tener pruebas. No tengo ningún miedo, al contrario, estoy muy fuerte y creo mucho en Dios, le tengo respeto a Dios nomás, perdón le pido a Dios nada más, y miedo no tengo a nadie. No sé directamente qué quiere decir el miedo. Bueno, ¿qué fue lo que más te dolió en todo este proceso, más de 4 años? Y verlo sufrir a Hernán. Yo creo que eso fue era el día a día, era pelear día a día contra eso. Y que se haga tan largo el proceso, porque me ha pasado de todo, desde la muerte del abogado que tenía, volver a conseguir dinero para contratar a otro, sabía que el que tenía que contratar iba a ser mejor que el que tenía que ser así que bueno, pero creo que lo que más me dolió es verlo tan solo a Hernán y que nadie haya, de toda la gente que ayudé, gente funcionarios, nadie haya llamado a Hernán para darle una mano. Eso me dolió mucho. Bien, fue muy difícil la vida en la cárcel. De todo eso que pasaste, ¿se puede rescatar algo bueno, algo que te haya enseñado estar ahí adentro? Ahí me pasó lo mejor de mi vida, en la cárcel. Conocer a Dios, pero conocer en serio a Dios. Arrancando por ahí. Después aprendí a conocer a la gente, a quiénes son los que realmente están con vos y quiénes son los que te usaron. Ahí en la cárcel vos ves cara, no ves corazón, entonces vos tenés que aprender a ver a la gente. A mí me enseñó mucho, a valorar. Yo no valoraba nada. Yo todo era comprarle cosas a Romina y a Hernán para que tengan todo. Pero me olvidaba de que ellos necesitaban también que yo esté, la presencia. ¿Qué eran las discusiones que yo tenía con Romina? La falta de presencia. ¿Te arrepentís de eso? Totalmente. Lo dije en la experiencia psicológica y lo dije en el juicio un par de veces. Como haber sido infiel. Yo en eso nunca más lo hago eso. Nunca más. Promesa que le hice a Dios. No. Tengo una pareja, cuando no funcione, hablaré, que quede lo mejor posible. Hoy me dio una hija a la cárcel. Tengo una hija de 8 meses. ¿Rehiciste tu vida? ¿Tenés otra pareja? Sí, pero tranquilo. Yo vino una nena sin querer,
sin buscarla. Justo lo que estábamos buscando con Romina, durante 8 años. Bueno, ahora viene una nena, tiene 8 meses. Y es una bendición. Una bendición. ¿Qué haces ahora de tu vida? ¿Qué vas a hacer de ahora en más? Estamos comprando, con la ayuda de la gente del pueblo, comprando herramientas, lo que se puede, para el lunes empezar a hacer lo que hacía en el penal, que son muebles industriales, y después todo lo que es parrillero, chulengo, discos, planchetas, reja, cualquier portones. ¿Tenés que empezar de cero, Diego? Menos 10 empiezo. Y con la ayuda el dinero que tenemos, que vinimos hoy, que trajimos hoy, nos dio la gente del pueblo. Nos juntaron ellos y después tuve ayuda de gente de acá que me han prestado herramientas que tengo que pasarlas a buscar ahora. ¿Qué sensación tuviste cuando llegaste a La Calera? ¿Cómo te recibió el pueblo? No, una locura. Todo el mundo llorando. Y lo triste, la gente que yo que yo puse en la municipalidad. Estaban todos esperando que me condenen para festejar. Y ahí muestra la miseria del ser humano, ¿viste? Es tristísimo eso. Bueno, dentro de poco va a haber elecciones en La Calera. ¿Tenés pensado volver a la política? ¿La gente te lo ha pedido, te lo pide ya? ¿Es una pregunta o una respuesta ya? La gente te lo pide, te lo está pidiendo, pero vos ¿qué pensás? ¿Volverías? No, todavía no. Sí, volvería. Pero no, ni pienso en eso todavía. Ni pienso en eso, no se ha comunicado nadie conmigo. Sí tengo comunicación directa con Boris Banzove siempre ha estado junto. ¿Del pool? Sí, y yo soy del pool. Con Hernán siempre llamándolo a él, pero bueno, no sé qué va a pasar el año que viene, no sé qué va a pasar mañana, no puedo organizar lo que va a pasar el año que viene, pero sí, lo que decía es cierto, sí, la gente no piensa otra cosa que yo no esté otra vez como intendente. Es más, me dicen intendente. ¿Se puede volver a empezar después de todo lo que viviste, Diego? ¿Cómo se hace? Luchar día a día, no mirar para atrás, nunca no mirar para atrás, y no le puedo fallar a Hernán. Quedaría muy mal de mi parte que yo le falle a este chico. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué te gustaría hacer? De acá a diciembre nos hemos puesto una meta de si podemos crecer mucho con el emprendimiento, fantástico, pero tratar de no volvernos locos, de trabajar lo justo y necesario para tener para comer, para pagar los impuestos y descansar y salir a pasear el fin de semana y después vemos. O sea, sí te garantizo que si nosotros no vamos como candidato, que es una de las alternativas, cuando digo nosotros estoy hablando con Hernán, porque todo lo que yo haga lo voy a hacer con Hernán. El que está como intendente no va a ganar. Eso te lo garantizo. Te lo garantizo porque yo me voy a ocupar de eso. Porque a nosotros nos lastimó mucho. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Diego Lorenzetti, ya esta última parte, hablando de cómo va a continuar su vida, sí, con un emprendimiento personal de muebles industriales, que bueno, era lo mismo que hacía él en prisión, ¿no? Recordemos que hay talleres dentro del servicio penitenciario en donde aprenden los internos a realizar ese tipo de elementos, ¿no? Y bueno, él lo va a utilizar para poder salir adelante junto a su hijo, que recordemos hoy tiene 20 años, en esa oportunidad, bueno, cuando mataron a su madre era un niño de tan solo 15, ¿no? Sí. Y bueno, ha crecido, ha tenido que madurar de golpe, por eso el reconocimiento que Diego Lorenzetti hace hacia su hijo, que estuvo muchas veces haciendo de adultos,
porque bueno, en la conversación fuera de micrófono, por supuesto, contó otras cuestiones, como algunas veces que intentó quitarse la vida dentro del penal, digamos, fue muy duro para él, y el único que estuvo ahí para él fue su hijo, que, como les decía, hasta hizo del adulto y del padre, ¿no? Para poder sostenerlo todas estas veces que él estuvo a punto de caer. Sí, Cristina también dijo que está en pareja, ¿no es cierto? Y que tiene una beba. Sí, no ahondé en eso porque vi que no quería él contar un poco esa parte de su vida, pero sí manifestó que ya estando en prisión tuvo la oportunidad, la bendición, dice él, de traer una hija al mundo, pero bueno, no contó más detalles que lo que escuchamos en la nota. Bien. Cuando él, quiero aclarar que cuando él se refiere a que se quiere sentar a tomar el café, es con 2 policías que fueron los que iniciaron la investigación, ¿no? Claro. En su contra. Ahí él manifestaba a Rosales y el otro apellido era de un policía de apellido Muñoz, quienes, bueno, también declararon en el juicio. Y bueno, no fueron muy contundentes. Si ustedes recuerdan, hemos contado los detalles aquí, en el que uno manifestó que apareció un hombre de la bicicleta, que bueno, que cuenta la hipótesis de que Diego era el responsable intelectual del homicidio de su esposa, pero esa persona nunca fue identificada, no supieron qué fue lo que pasó, digamos. Y bueno, esa fue una de las declaraciones de los policías que él manifiesta, que no tiene rencor con ellos, pero que bueno, les gustaría sentarse a tomar un café para que le expliquen por qué, ¿no? Porque lo involucraron en todo esto. Muy bien. Bueno, muy bien, Cristina. Muchísimas gracias, Cristina. Muy ha seguido este caso, claro, durante todo su desarrollo, y bueno, venía bien este cierre con la entrevista a Diego Lorenzetti, ¿no? Así es. Yo creo que ha sido uno de los juicios y las noticias más importantes del año hasta el momento, ¿no? Era un juicio muy esperado, un juicio que tuvo mucho traspié, que bueno, que comenzaba, que se suspendía, que se dio en medio de la pandemia, que bueno, hay que reconocer el esfuerzo también de la Cámara del Crimen número 1, que bueno, pudieron salir a flote y en medio de la pandemia, ¿no?, presentar el protocolo para hacer este juicio mixto, porque recordemos que fue mixto. Algunas partes estuvieron presentes en la sala de audiencias y los imputados estuvieron siguiendo parte del juicio de manera virtual. Solamente se presentaron a la sala de audiencias para hacer una ampliación de indagatoria, pero bueno, la última parte del juicio fue de esta manera mixta y recurriendo a la tecnología para poder terminarlo, que ya llevaba varios meses, porque si recordamos empezó en diciembre del año pasado, y bueno, no se había podido por una u otra cosa continuar con el juicio, y finalmente se llegó al veredicto. Todavía no se conocen los fundamentos del tribunal, porque uno, bueno, se pregunta por qué Diego Lorenzetti está detenido y el resto no. ¿Por qué Diego Lorenzetti está en libertad y el resto no? Digamos. Hay que ver ahí qué es lo que encontró el tribunal para determinar que los otros dos sí eran culpables, y eso se va a saber cuando conozcamos los fundamentos de los jueces. Sí, no es fácil tampoco, digamos, encontrar pruebas de un autor intelectual, ¿no? O sea, no debe ser fácil, digamos, esa situación. Y otra cosa que llamó la atención cuando se daba la lectura del veredicto es que cuando le tocó le iban a dar lo que había decidido el tribunal sobre Lorenzetti, y él se descompensó, ¿no? Justo en un momento que, bueno, quedamos todos expectantes de qué podía llegar a pasar, ¿no? Sí, fue conmocionante también ahí en
en la sala de audiencias. Nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar porque durante el juicio de manera mixta nosotros lo pudimos seguir también como los imputados de manera virtual y como el público en general, ¿no? De manera virtual, pero en la última audiencia, al momento del veredicto, pudimos estar presentes y también ese clima, ¿no? de tensión se vivía, se sentía en los abogados, en los jueces, ¿no? Y bueno, también llamó mucho la atención esta descompensación que tuvo Diego Lorenzetti al momento en el que de la lectura del veredicto se desprendía la absolución y inmediata libertad, decía, ¿no? Que era lo que estaba esperando hace más de 4 años cuando, bueno, se inició todo el proceso legal contra Diego Lorenzetti.